Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Eclesiastés 2, del 1 al 11. Eclesiastés ist Weisheit. Weisheit 2 von 1 bis 11. Eclesiastés del capítulo 2 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del bien de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, en retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseaba, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego las cosas, todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Le vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Dios bendito. Te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y bueno, Señor. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de oír un día más de tu palabra, Señor. Pon, Señor, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, esa palabra, para que esa palabra pueda, Señor, cambiar y quedar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te damos, Señor, toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy titulé mi prédica, Todo es vanidad. El tema general es la vanidad, como está hablando en este versículo Salomón, y el tema específico es la vanidad del hombre. En este texto vamos a mirar tres cosas que Salomón en este pequeño texto habló sobre la vanidad de la vida. Entonces vamos a mirarlas con detenimiento. El tema del libro de Eclesiastés, sabemos por quién fue escrito. Sabemos que Salomón hizo todo ese discernimiento porque Dios le dio a él sabiduría, y no fue sabiduría de hombre, sino fue sabiduría del cielo, directamente del cielo. Él define cómo es la vanidad natural del hombre, ¿ya? Cómo se define lo que nosotros llamamos cosas que no tienen ningún significado. Y también hace
esa misma reverencia, la superioridad de la vida del hombre, como esa vanidad del hombre en relación con la supremacía y la reverencia a Dios. Este libro le quiere enseñar más que todo a los jóvenes, pero la palabra de Dios no es solamente para los jóvenes, la palabra de Dios es para todo aquel que desea escuchar de la palabra de Dios. ¿Cómo él le podía explicar a los jóvenes las actividades normales de la vida en las que se ocupa el hombre constantemente, ¿ya? Olvidándose muchas veces de su creador? Y de eso se trata el tema del día de hoy. Muchas veces este tema es un tema importante para nuestras vidas, porque muchas veces en la iglesia se están viendo movimientos en los cuales hay mucho activismo, muchas cosas por hacer en la iglesia, muchas cosas que se deben definir, que la alabanza, que la prédica, que todo totalmente estructurado. Pero nos hemos olvidado de la razón del por qué estamos ahí. Y ese es el Señor. Entonces, Él dice que todo es vanidad. Y realmente Él experimentó, porque describe en ese libro, si ustedes lo leen, ustedes pueden ver cómo Él describe todo lo que para Él son cosas superfluas, cosas sin significado. Y todo lo que Él experimentó en vida, lo escribe en su libro, en este libro de Eclesiastés. Y también podemos ver que al final de los días de Salomón, él descuidó de la presencia del Señor. Y el Señor le había prometido a él que si él seguía sus preceptos, no se olvidaba de ellos y los guardaba en su corazón, el Señor iba a estar hasta el final con él. Pero desafortunadamente no lo hizo. Al principio sí lo hizo. Y le dio tanta sabiduría del Señor, pero es increíble. Esa sabiduría que le dio Dios, no la utilizó para seguir buscando del Señor, sino que sencillamente él hizo asociaciones y se casó con mujeres que eran paganas. Quiere decir, mujeres que no conocían del Dios que él conocía. Y esas mujeres lo llevaron a la idolatría. Idolatró a otros ídolos que no era el Dios que él conocía. Entonces, él describe, ¿ya?, esas actividades del hombre natural, de ganar fama, fortuna, más de lo material, ¿ya? Y él mismo se convirtió en un religioso. Al final su vida fue vacía y fue rechazado por el Señor, en el sentido en que su reino se dividió. Era muy grande, pero se dividió. Y hasta ahora permanece así. Entonces, vamos a ver cuáles son lo que él disertaba, porque disertación es como lo que él pensaba, y lo que él pensaba lo escribía. Entonces, en este texto miramos que él habla primero de una vana felicidad en los placeres. Dice: y dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré
con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué me sirve esto? Placer, podemos definir que placer, la palabra placer es deleite, es gozo, satisfacción, disfrutar algo. Satisfacción, gozo, disfrute. Y la vanidad se puede definir como orgullo, inspirado en un alto concepto de mis propios méritos, de lo propio que yo he hecho. Entonces, vanidad y placer están conjugados ahí. Quiere decir que habla del orgullo que el hombre siente por ciertas cosas. Pero esa vanidad que él habla es una vanidad hueca, que está vacía. Es como algo así como una fachada. Entonces él dice que iba a hacer la prueba en los placeres. Dice, iba a dar la gran vida. Pero aún dice en su palabra que eso le resultó absurdo. Dios me dio la posibilidad de ir a vacacionar. Y estuve en Croacia. Y llegué a una casa de una amiga y su padre tiene todo, absolutamente todo. Yo no creo que a mí me hiciera falta cosas allá, porque todo el tiempo él subía con tomates, con gurken, pepinos, frutas, higos. Él mismo, había un viñedo encima de su casa, pero no les puedo explicar qué grande era eso, de cuántas uvas estaban colgando ahí. Y bueno, yo decía, de verdad que él se puede dar placeres de comida que de pronto uno no se les puede dar, ¿no? Porque yo decía, hay tanta comida en esta casa, hay tanta bebida. Y alguna vez me llevó a un cuarto donde estaban todos los vinos, y eran botellas y botellas de vino, yo decía, y pensaba yo, aquí hay como para una fiesta de no sé cuántas personas. Y él tenía todo el gozo y la satisfacción placentero de sentarse y de tomarse su vino, porque yo siempre lo veía por las tardes sentado y tomándose su vino. Entonces, Salomón consideró eso una locura en cuanto a los placeres. Él decía que ¿para qué sirven? Y vemos en el pasaje cómo Salomón discierne que el gozo y esa satisfacción del hombre que no conoce a Dios no es nada. Vamos a mirar cómo era que Salomón comía y bebía. Se calcula más o menos que en la mesa de Salomón se alimentaban más o menos 4,000 personas. Eso era bastante. Y en harinas y en bebidas se consumían 6,600 litros al día. Al día. No sabemos ni el costo, porque eso es solamente de lo que bebían, pero de lo que comían, como las reses
o como se puede decir las aves y otro tipo de cosas, no pude encontrarlo. Pero si eso era lo que bebían, entonces imagínense lo que comían. David, su padre, fue un hombre de guerra, pero Salomón no fue un hombre de guerra. Salomón fue un excelente administrador. Administrador de todas las cosas. Él tenía un don que Dios le había dado para organizar todo lo que Dios le había proveído a él. Entonces, no se puede decir que Salomón careció de comida o careció de bebida. Absolutamente no, lo tenía absolutamente todo. Es más, lo que tenía, lo tenía en exceso, porque no era una cosa que era en exceso. Entonces, su reinado fue administrado ¿para qué? Para que tuviera prosperidad, el reino, para que hubiera paz y para que hubiera seguridad. El tiempo en que estuvo Salomón reinando en Israel, hubo paz, seguridad y prosperidad. Entonces, él fue el más grande de todos sus tiempos. Y la extensión y los militares y todo lo que él poseía era en grande. Tenía una inmensa riqueza, porque no solamente podía disfrutar de las cosas que él estaba comiendo, sino también sus riquezas, sus tesoros eran igual, enormes. Pero le dio paz y seguridad a ese pueblo en ese tiempo. 40 años. Vamos a mirar el Salmo 127. ¿Por qué Salomón dice que todo eso era vanidad? Salmo 127. 1. 127, es un salmo de él, exactamente. Del 1. Dice: si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su albaja de ellos, no será avergonzados cuando hablare con los enemigos. Hay otra versión que dice que el Señor, si el Señor no está edificando la casa, en vano están haciendo lo que están haciendo, ¿ya? Si el Señor no cuida esa ciudad, en vano es lo que están cuidando. Quiere decir que en vano madrugan ustedes, todo lo que ustedes y lo que ustedes hagan en todo el día, si en su devenir, en su día, en su madrugada, en todo lo que ustedes hagan, no tienen primeramente al Señor como primera prioridad. Dice que en vano madrugan todos aquellos que no toman en cuenta al Señor. En vano madrugan. Quiere decir que nosotros en nuestro tiempo de oración
Y en nuestro tiempo de levantarnos, debemos darle ese tiempo al Señor. En vano nos levantamos si estamos con carreras, si estamos con afanes, si estamos en vano lo hacemos. Porque la primera prioridad en nuestras vidas tiene que ser la comunión con el Señor. Él decía que el comer en pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Quiere decir que esas personas que trabajan y están en todo el tiempo y trabajan para comer, para hacer las cosas, para ganar el dinero, para esto, para aquello, sin pensar en Él, sin tener como prioridad el Señor, ni siquiera pueden dormir, porque Dios ni les concede el sueño, porque están preocupados en cuánto es lo que tengo, en qué es lo que me hace falta, en qué es lo que en vano lo hacemos. Por eso Él mismo escribe este salmo, en vano. Beber y comer utilizando el fruto de su trabajo, pero dejando a Dios afuera o alejado de Él, es una vana felicidad. Es una vana felicidad. Él mismo lo dice. Y yo digo, bueno, que lo dijera una persona que no tuvo nada, también lo acepto, pero Salomón tuvo todos los placeres del mundo, absolutamente todos, porque no se negó a ninguno, ni a comer, ni a beber, ni a tener riquezas, ni a tener propiedades, ni a tener casas, ni a tener oro, ni a tener mujeres. Todo lo tuvo él. 300 concubinas y 700 esposas. 300 esposas y 700 concubinas. Póngale usted cuidado. Tuvo todos los placeres. Hasta los placeres, bueno, los que yo quiero decir con las mujeres, ¿no? También. ¿Ah? Entonces, y él dice que todo era vanidad. ¿Por qué? Porque todo lo que él estaba haciendo, todo su pan, toda la comida, toda la seguridad de él, estaba en su asunto, en sus cosas, en su seguridad, en su pan, en lo que voy a comer, en el dinero que voy a gastar. Y ese era el centro de la vida al final de él, porque su corazón se desvió a otros dioses. Porque el Señor no estaba en el centro de ese asunto y de esa vida. Sí se arrepintió, claro. Sí se arrepintió. ¿Tendrá sentido de otro modo de verdad? ¿Tendrá sentido la felicidad del hombre en busca de placeres alejados del Dios que le dio todo? Del Señor que tiene un propósito para tu vida, del Señor que tiene todo para ti. No sé dónde está. Ok. Yo veía a este hombre al cual yo llegué, y yo le doy gracias al Señor, porque yo no llegué allí porque sí. Yo no llegué allí porque Dios me abrió esa puerta, porque Dios quería que yo viera. Yo vi a ese hombre con todos sus árboles frutales, comida en cantidad, a manos llenas, porque yo no puedo decir que no recibí de ese hombre a manos llenas todo lo que había en esa casa, de ese señor que era el que había construido su casa, con huertas, con tomates. Pero yo me preguntaba,
Todo lo hizo con sus manos. Absolutamente todo lo que había en esa casa lo había hecho él con sus propias manos. Ni siquiera una ayuda. Yo le preguntaba, ¿cómo hizo todo eso? ¿Cómo hizo usted, Señor, todo esto? Y me decía, yo me cogía todas mis vacaciones y me venía aquí a construir. Cada columna, cada cosa, todo lo que había plantado, todas las viñas, toda esa vid que tenía grandísima, la había plantado él solo. Pero había fatiga y cansancio en su alma, en su corazón. No tenía tranquilidad, no dormía en paz y en tranquilidad. Y yo sé, Señor, qué cosa tan triste. ¿Por qué? Porque toda su energía había estado en esas cosas, en vez de concentrar su atención en primera instancia en el Dios que le había proveído todo, hasta la fuerza que él tenía. Fatiga en su cuerpo, pero por sobre todo en su alma y en su corazón había fatiga. Queridos hermanos, si Cristo no es el centro de nuestras vidas, tendremos angustia, fatiga, absolutamente todas las cosas. Porque nuestras cosas sin el Señor no tienen sentido. Vamos a mirar Mateo 6:33. ¿Qué nos decía Jesús? 6:33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alejados de Dios, ¿qué podemos hacer, muchachos? Primero busquemos las cosas de Dios. Primero son las cosas de Él. Primero son las cosas que Dios nos ha mandado aquí. ¿Para qué te puso aquí el Señor en esta iglesia? ¿Para qué te sembró en esta iglesia? Para ser de bendición a otras personas. Tu prioridad. No estoy diciendo que ustedes quiten la prioridad de sus familias, o los que son casados las prioridades de su esposa, de su esposo. No, eso no lo estoy diciendo. Pero la primera prioridad de ustedes tiene que ser el Señor. La primera prioridad es, espérate, Señor, doblar mis rodillas. Bueno, Dios me va a decir por qué estoy aquí. ¿A dónde voy a servir? ¿Cómo voy a servir? ¿Con qué dones Él me ha dotado para que yo pueda estar aquí? Entonces, alejados de Dios, alejados de mí, decía Jesús, nada podemos hacer. Y Él decía que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cuando yo veía esa vid, Él la tenía extendida como el techo para entrar a su casa o a sus apartamentos que el Señor tenía. Y era inmenso, eso era inmenso, y eso se extendía. Y ahí entendí por qué el Señor ponía esa planta, la vid, porque ella se extiende más y se extiende. Y toda la entrada de la casa era preciosa, porque era toda la entrada de esa vid que se había extendido. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros extendamos su palabra,
que nosotros hablemos de Él, que nosotros no nos olvidemos de Él, que nosotros las cosas que hagamos y que tengamos, la primera prioridad en nuestra vida sea Él. Una de las prioridades como nosotros cristianos es buscar las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la presencia de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos tenga un sentido. Un sentido. Ahora él dice que el segundo punto era una vana felicidad en las obras. Vamos a buscar Eclesiastés 2:4 otra vez para abajo, hacia arriba, perdón. Eclesiastés vida 4, 2, perdón, era 2. Y miramos 4. Sí. Y dice así, Eclesiastés 2:4. Engrandecí mis obras, edifiqué mi casa y planté mis viñas. Me hice huertos, jardines y planté en ellos árboles de todo frutos. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de ellos. Si nosotros leemos Primera de Reyes 7:1-12, vemos todo lo que Salomón tenía. A ver, Primera de Reyes 7. Del 1 al 12. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 5 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y sus ventanas estaban frente a las otras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderas correspondientes. Asimismo hizo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, o sea, lo cubrió con madera desde abajo hasta arriba. Y la casa que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a este. Edificó también Salomón para la hija del faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron piedras costosas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates, asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento, también piedras costosas, labradas conforme a las medidas, y madera de cedro. Y hasta ahí. Y el gran atrio, mire todo lo que construyó. Demasiadas cosas. Debemos recordar que Salomón de verdad fue famoso, no solo por su sabiduría, sino por su habilidad para construir. ¿Ya? Sí, él nombró su propia casa, un edificio inmenso, según lo que se ve aquí. ¿Ya? De las propiedades era el palacio real, con los atrios construidos. En el mismo terreno donde estaba el templo también construyó su casa.
tenía un palacio, él mismo, en la casa, para la casa que le hizo a la hija del faraón, como vimos, ella era la que tenía la vida de reina allá, la casa del bosque del Líbano, y se llamaba así porque sus muros y sus grandes columnas fueron hechas de madera traídas desde el Líbano. ¿Ya? Entonces fueron traídas desde madera del Líbano y por eso se llamaba la casa del bosque del Líbano. Yo creo que para mí, según lo que yo leo, una de las más suntuosas edificaciones en esos tiempos. Grandísima, ¿ya? La construcción superó al templo en tamaño también, ¿ya? Y esas obras, desde los cimientos hasta el techo, fueron hechos con piedras, no cualquier piedra, dice ahí, piedras de gran precio, que estaban talladas, que estaban cortadas. Una cosa maravillosa. Yo llegaba y yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, toda esta gente que tiene tantas cosas, yo sé que no son felices, yo lo sé, porque no tienen a Cristo, ¿ya? Pero yo quería sencillamente poder tener la posibilidad de hablar con alguien que tuviera algo así grande. Y Dios me da la oportunidad de ir allí. Y este señor construyó primero su casa. Primero su casa con todo. Cocina, con todo. Y después empezó a construir poco a poco todas las habitaciones o todos los apartamentos que él ahora renta para todas las personas que van a hacer allá vacaciones. No hay una, yo le pregunté, ¿hay alguien que le ayudó aquí? No, pero no puede ser eso. ¿Cómo hiciste todo eso solo? ¿Cómo hizo todo eso solo? Yo lo hice solo. Absolutamente todo. Yo decía, yo no conozco a alguien que haya construido, creo que 8 apartamentos. Son 3, o sea, son 3 pisos. Y yo decía, increíble. Y lo mismo, yo decía, Salomón con todo ese discernimiento, y yo estaba leyendo en ese tiempo la vida de Salomón, y yo decía, bueno, Salomón con todo su discernimiento, con toda su sabiduría, ¿ya? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué abandona todas esas cosas? Pero de verdad que su esfuerzo, yo pensaba, fue en vano. Y yo decía, bueno, él le dejó el legado a sus hijos. El legado a sus hijos es toda esa propiedad. Sus hijos pueden administrar eso. Pueden hacer lo que quieran y ganar el dinero que quieran en las vacaciones, porque ese es el legado que le ha dejado su padre, ¿ya? De cosas materiales. Pero después me pongo a hablar con él y empiezo a ver cómo está su corazón. Empiezo a ver que el vecino le quitó un pedazo de su propiedad. Todo lo llevó a abogados, estuvo en la corte, pero ese pedazo por el cual él pagó nunca se lo dieron. Y yo veía su corazón, esa falta de perdón.
todavía no duerme por estar pensando en que ese vecino le robó ese pedazo de tierra. Y yo decía, ¿de qué le valió a ese hombre todo su esfuerzo? ¿De qué le valió? Si la herencia que le va a dejar a sus hijos es que aprendan a no perdonar. La herencia que le dejó a sus hijos puede ser económica, pero ¿cuál es la verdadera herencia que esos muchachos están aprendiendo de su padre? Porque no ha podido perdonar a su vecino, porque no puede dormir, y cada vez que uno le habla de que tiene que perdonar, se exalta y dice: yo no puedo perdonar. Todos los días llega ahí en mi cabeza, todos los días está ahí. Le pregunté: ¿eres feliz? Me dice: no. Con todo lo que tiene. Hermanos, nuestras prioridades y nuestro legado que le debemos dejar a nuestros hijos pueden ser posesiones. Yo no digo que no. Pero la posesión más importante que tú le debes dar a tu hijo es que ellos puedan conocer de Cristo y que puedan conocer del Señor y que aprendan a perdonar y que aprendan a quitar su resentimiento, porque eso sí los va a hacer libres. Eso sí los va a hacer libres. ¿De qué le vale al Señor tener todas sus propiedades si en su corazón no duerme? No es vida. Le hablé tanto de Cristo, tanto, porque no puede ser que una persona solamente tenga todo esto y sea la persona más infeliz. La persona más infeliz. Así estamos nosotros cuando no ponemos al Señor en primer lugar. Si nos vamos a trabajar y no ponemos al Señor en el primer lugar, en vano hemos trabajado. En vano. Si nos vamos a estudiar y no le damos ese día al Señor en nuestras manos, en vano hemos estudiado. Todo lo que nosotros hagamos como cristianos, en primer lugar debe estar el Señor. Y la tercera última cosa que Salomón discierne es la vanidad, la vana felicidad en el dinero. En Eclesiastés 2:8 Qué pena, pero esta cosa, ahora estoy aquí. Ya ahí dijo: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, de provincias, y me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Ahí está. Amontonó oro, plata, tesoros, que fueron los reyes en este tiempo, eran de las provincias, eran demasiado, tenían demasiado dinero. Pero la opulencia la opulencia y la riqueza de Salomón no se compara a ningún rey. Ningún rey de Israel tuvo la opulencia y la grandeza que tuvo Salomón en la historia. Y todo lo que él construyó, el comercio, en el comercio en ese tiempo, él hacía comercio entre ciudades y ciudades. Comerciaba con Arabia,
con India, en la costa oriental de África, extendió su reino. Y muchas de las mujeres con las cuales él se casó, lo hizo por motivos económicos. ¿Ya? Y no solamente otros motivos de amor, pero más economía y poder abrir diferentes sitios donde él comerciaba. Se ganó el respeto, el reconocimiento de todos los reinos vecinos, porque es más, la reina de Saba oyó de su sabiduría y de su riqueza y de todo lo que, y fue a visitarlo, a ver si verdaderamente eso era cierto. Yo creo que los ingresos y las entradas de ese hombre eran enormes. De toda la mercadería, de los mercaderos, del comercio, de todo lo que él comerciaba, del pago de impuestos, porque también puso impuestos al pueblo, ¿ya? Y impuestos altos al pueblo. Y tendría también, tenía comercio con hierro, con cobre. O sea, comerció con todo. El reino más poderoso, más rico y más grande fue el que construyó Salomón. Pero él dice que todo eso es vanidad. Todo. Mira lo que decía Jesús, Lucas 12. Doce, 13, 21. Lucas 12, 13, 21. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis granos y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ah? Así de que el que hace para sí tesoros no es rico para ¿con quién? Con Dios. Ahí está. Puedo decir que Dios me mostró y me bendijo para que yo pudiera ver de cerca lo que Él decía en su palabra. ¿De qué le vale todas las riquezas? ¿De qué le valió a todo lo que la gente hace? Si al final su alma se va a la perdición, ¿de qué le vale? De nada. Ni todo reino, ni toda cosa
ni todos los placeres del mundo. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos ir a comer algo y a disfrutarlo. Lógico que lo podemos hacer como cristianos, pero sin perder qué es lo que tenemos enfrente. El hombre se engaña pensando, hermanos, que la abundancia de sus posesiones es lo que cuenta en su vida, ciertamente. Las riquezas, pero no es así. El Señor le dice que son, ¿qué? Necios, necios. Yo pienso que la raíz de la caída de Salomón fue su idolatría. Y el Señor se indignó porque su corazón se había apartado de él. Porque el corazón de él se había apartado de él. Porque había desviado su corazón del tesoro más grande, que era su Dios. Había apartado su corazón de lo más importante, que era el Señor. Yo les pregunto a ustedes, porque esa pregunta también va a mí esa pregunta. ¿Hemos de pronto nuestro trabajo o lo que nosotros tenemos, si tenemos mucho o tenemos poco, pero eso que tenemos, estamos primero buscando de la presencia del Señor, o primero están esas cosas? La palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra del Señor nos insta que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a llegar. Yo no sé si tú estás preocupado de tu situación. No sé si estás preocupado porque no tienes un trabajo, o porque la situación que tienes la quieres cambiar, o porque de pronto desearías otra cosa en tu vida, o porque te estás esforzando en dejarle una herencia a tus hijos, de trabajar y trabajar y trabajar, y te estás olvidando de lo más preciado, que es de aquel que te dio la vida, aquel que pagó un precio grande por ti, y de aquel que es el único que te puede sustentar. Yo quiero que cada uno de nosotros cerremos nuestros ojos